La Sala de lo Constitucional ordena el voto cruzado. Hoy hablamos con quienes tendrán que implementarlo en República. Bueno, es prácticamente una orden, se tiene que implementar el voto cruzado, pero ¿cómo se va a hacer esto? ¿De qué manera? ¿Qué tan problemático es? Para hablar de este tema, ya se encuentra con nosotros el licenciado Ulises Rivas, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. También se encuentra con nosotros el doctor Miguel Ángel Cardosa, magistrado también del Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, caballeros. Muy buenos días a Canal 33, ¿verdad? Es un gusto estar aquí con ustedes y dirigirnos a su bonita teleaudiencia. Bueno, comencemos con usted, licenciado Rivas. Ya esto es una realidad. ¿Se puede o no se puede o se tiene que poder? Mire, para empezar se tiene que hacer, ¿verdad? Ya hay una orden de la Sala de lo Constitucional, por muchos no compartida, pero en tiempo. Pues este servidor cree que el voto cruzado es un buen elemento para hacer democracia en nuestro país, pero estábamos a muy poco tiempo. Ahora nosotros como magistrados del Tribunal Supremo Electoral tendríamos que esperar que la Asamblea Legislativa nos dé las reglas, cómo vamos a implementar este sistema de voto novedoso para el país, ¿verdad? Nosotros tenemos que esperar que la Asamblea lo dé, porque nosotros no podemos invadir competencias propias de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Creo que la resolución se tiene que cumplir, vamos a hacer los esfuerzos humanos y técnicos que sean necesarios para que el voto cruzado y para que la población pueda entenderlo sobre todo, ¿verdad? Poderlo entender para que el ciudadano y la ciudadana no autoanule su voto, para que ejerza el voto con libertad, pero que estas complejidades que vienen a dar con el voto cruzado no le ocasionen al ciudadano o al votante que pueda anular su voto. Nosotros esperaríamos de la Asamblea Legislativa que lo más pronto posible, ¿verdad?, nos dé esas reglas, que nos dé esas normas, que nos digan cómo se va a implementar el voto cruzado con las complejidades que esto conlleva. Ahora, doctor Cardosa, muchas personas de repente no se ponen a reflexionar acerca de lo complicado que es contar votos. A ojo de buen cubero, ¿qué complicación les trae de entrada el que tengan que contar ustedes de repente no solamente rostros, sino que rostros por partido y de repente alguien mandó y marcó una bandera? Sí, quizás la mayor complicación es que hay que recordar que el sistema político salvadoreño ha entrado en una transición. Todavía no es un proceso finiquitado, estamos en plena transición y eso nos da la dificultad de que por un lado el Código Electoral habla de votos y por otro lado habla de marcas. El votante va a ejercer su voto y lo va a hacer una tan sola vez. El voto sigue siendo uno, pero usted tiene la posibilidad de combinar marcas. Entonces, cuando actualmente se habla de la designación de escaños a la Asamblea Legislativa, se habla del número de votos. Entonces habrá que contar el número de votos y luego hay que contar las preferencias, las marcas que se hagan. En esta ocasión, como se abre el voto cruzado, la posibilidad que tiene el ciudadano de transitar de una lista a otra para decidir quiénes son sus candidatos preferentes, la duda es a quién le voy a dar ese voto, si yo he transitado en diferentes listas. Entonces, esas son las reglas que hay que ponerse de acuerdo. Yo creo que al final, además de ser una sentencia de la sala, que es de obligatorio cumplimiento, y que nosotros estábamos hasta cierto punto ya como preparándonos mentalmente a enfrentarnos al voto cruzado, de alguna manera el tribunal lo echa a andar. Estamos en la posibilidad, en la capacidad de hacerlo andar, necesitamos algún respaldo financiero, económico, incluso no solo financiero, económico del Estado, porque hay que hacer una campaña publicitaria mayor para preparar a la gente, sino también el respaldo de los medios de comunicación, el respaldo de la misma sociedad civil que ha impulsado este proceso, que ahora nos respalden preparando a la gente. Pero además, el otro punto que sí es importante definir es cómo vamos a contar los votos y las marcas, cómo lo vamos a hacer. En este punto creo yo, tengo algunas buenas percepciones que la Asamblea Legislativa está trabajando sobre ese tema, porque sería preferible que
los partidos políticos nos digan cómo quieren que les contemos sus votos. Nosotros como tribunal, yo mismo ya lo hice, ya tengo 3, 4 ejercicios de posibilidades cómo contarlas, pero en esto preferiría de que sea la Asamblea Legislativa quien dé las reglas claras y además, porque eso podría modificar también el sistema de votos válidos y el sistema de votos nulos. Así que en ese sentido creo que la Asamblea Legislativa, en ese punto de cómo debemos de contar, tiene que tomar cartas en el asunto. Bueno, licenciado Rivas, ya hablaron acerca de la capacidad y por supuesto de la campaña de publicidad, que creo que es un poco más fácil de comprender, pero al interior del Tribunal Supremo Electoral, cuando hablamos de la capacidad interna que debe tener el tribunal en cuanto a tecnología y en cuanto a personal, ¿cuáles son las necesidades que ustedes ya previeron de entrada que se van a tener que se van a tener que poner a echar a andar? Mire, en primer lugar, yo estoy convencido que en el tribunal hay mucha capacidad, gente que ya ha acumulado años de experiencia y en desarrollo de eventos electorales. De eso estamos convencidos, de la capacidad técnica del tribunal como institución, yo no dudaría. Lo que tenemos alguna especie de duda es con respecto a si la capacidad humana del personal va a tener o va a bastar para ir y capacitar a toda la JRB, a todos los vigilantes y por supuesto a todo el pueblo que va a ir a acudir a las urnas el 1 de marzo. Esa es la interrogante. O si vamos a contar precisamente, como dicen, con los recursos necesarios para dar a conocer este sistema de voto cruzado a la población, que es al final a la que tenemos que informar perfectamente para que su voto sea efectivo y sea libre. Entonces, en el tribunal sí tenemos esa capacidad, yo estoy convencido, pero se tienen que armar nuevamente los instructivos de capacitación orientado ahora al voto cruzado. O sea, nuestro personal va a tener que duplicar esfuerzos en eso, ¿no? Y igual los partidos políticos tendrán que armar brigadas para ir y capacitar a su propia gente, a sus propios militantes, como le dan llamar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, tener esa certeza de que la capacitación va a llegar al ciudadano, llámese votante. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos de cómo van a ser las papeletas. Nosotros tenemos que ir con estos documentos, ¿verdad? Esto usted sabe, creo que es full color y en papel diario es caro, no es barato, ¿verdad? Para mandarlo a imprimir. Entonces tenemos que ir a explicar a la gente cómo se va a votar en esta. Estas son de las elecciones pasadas, pero por ejemplo, este es, permítame, para el departamento de Chalatenango, ¿verdad? Sí, y así tengo eso entonces, que le miraba muy poco. Sí, muy poco. Este es para Chalatenango, solo son 3 opciones y tenemos que ir con estas muestras a decirle al votante cómo va a votar. Y esto hay que imprimirlo masivamente. Para esto sí vamos a necesitar recursos, ¿verdad? Porque hay que hacerlo y para que la gente no se sienta confundida, tenemos que ir con estos modelos. A explicarle a la gente, mire, cómo usted puede votar de las 6 formas sin anular su voto y cómo el tribunal va a hacer para decir cuando un voto es nulo. Esto me gustaría que después retomemos este asunto para empezar a explicarle a la gente cuáles son las 6 formas de votar correctamente y cuáles las formas erróneas de votar por los cuales las juntas receptoras de votos se lo pueden declarar nulo. Bueno, doctor Cardosa, pero empecemos por la parte de adentro. ¿Cuánto tiempo en un cambio, digamos, tan drástico como este de manera de votar, cuánto tiempo toma en capacitar a los propios empleados que luego van a ir a capacitar al resto de gente? Bueno, en principio nosotros necesitamos a este momento que las reglas estén claras. Hoy surge un nuevo instrumento que es el voto cruzado, que es simplemente la autorización de la lista abierta. Eso implica que nosotros tenemos que esperar. Debería ser no más de una semana que la Asamblea Legislativa termine de definir este punto para que nosotros completemos los instructivos de capacitación y que los mandemos a editar, porque ya pronto tenemos que instalar las juntas electorales departamentales, los organismos electorales, y a estos son los primeros que tenemos que capacitar y empezar a trabajar después con los capacitadores de los partidos y después con los capacitadores de organizaciones sociales para que se vaya reproduciendo la capacitación, para que vaya como a nivel de cascada. Pero para nosotros es urgente que a más tardar esta semana que viene tengamos definido, esta semana que estamos iniciando, tengamos la posibilidad de contar con las reglas claras y nosotros trabajar los instructivos, porque si no podemos generar confusión en el votante, que eso es lo más grave que podemos hacer. Fíjese que la sala dejó la posibilidad
porque esta fue una discusión que tuvo la sala, o dejaba la lista abierta como única opción o la dejaba como una opción más. Y al final la sentencia se inclina por que sea una opción más. O sea, el ciudadano tiene las mismas opciones que tuvo en el 2012 más una, que es, al abrirse la lista, la posibilidad de votar por diferentes candidatos de diferentes partidos. Entonces, eso hay que explicárselo a la población. La población tiene que estar muy clara de cómo va a votar para evitar que se anulen los votos. Nosotros hasta este momento no hemos tenido a la vista, ni de organización civil, ni del mismo tribunal, una investigación seria que se ha hecho sobre cómo fue el comportamiento del voto en el 2012. Por ejemplo, cuántos votos se anularon, cuál fue la razón por la que se anuló cuando votamos con lista cerrada y desbloqueada. Se desbloqueó la posibilidad de votar en la misma lista. No sabemos realmente cuál fue el efecto de esa votación. ¿Cuántos votos nulos hubo en la del 2012? Porque algo me dijeron hoy por la mañana, pero no recuerdo exactamente. ¿40,000 votos? ¿50,000 votos? Se dice que fueron los votos nulos que hubieron. Lo que pasa es que el voto por rostro, el voto por la marca, solamente quedó a nivel del escrutinio preliminar. Y así fue validado en el escrutinio final. No hubo ese conteo en el escrutinio final, que es un tema que al final no terminamos, no se logró determinar realmente si todos esos votos nulos eran realmente nulos. Habían sido mal contados por la mesa, habían sido mal determinados de esa manera por la mesa. Eso no se pudo determinar. Hay una cifra global, tantos votos nulos, pero realmente no se hizo un análisis sobre eso. Eso nos serviría de mucho ahora para reorientar nuestra capacitación, para evitar que la gente caiga en anular su voto, porque es grave realmente cuando la cantidad de votos nulos es de tal dimensión que es determinante en el resultado, y un organismo electoral termina decidiendo si ese voto nulo vale o no. Resulta que la voluntad del votante se ve sustituida por el organismo electoral, porque termina decidiendo. Eso es gravísimo y sobre eso no quisiéramos caer en esta oportunidad. Por eso el tiempo para capacitar a las personas, el tiempo para capacitar a la gente de junta receptora es fundamental. Pongamos una especie de tabla de tiempo hipotética. Digamos que el próximo jueves la Asamblea les dice, bueno, señores, esta es la manera en la que van a contar los votos. A partir de ahí, recibiendo ustedes las instrucciones, ¿cuánto tiempo les toma desarrollar ese instructivo, mandar a editarlo, reunir a su gente, capacitarlos a ellos y luego que ellos vayan al resto de la República a instruir a los demás? Mire, ya estamos en este problema, es como lo han definido algunos teóricos, esto es un terremoto electoral, lo que se nos viene, hay que sacarlo adelante, lo vamos a hacer, pero respondiendo a su pregunta, mire, si el jueves nos dieran ese decreto que nos da la regla, ojalá así sea. Nosotros tendríamos que reunirnos inmediatamente el viernes, que tenemos 3 sesiones por semana, lunes, miércoles y viernes, de rigor. Y si es otra más, lo hacemos. Y tenemos que llegar hasta las 11 de la noche, lo hacemos. Entonces, la idea es, el jueves tendríamos eso. El viernes nosotros estaríamos definiendo, ¿verdad?, los criterios técnicos para mandar a imprimir eso, porque lo tendríamos que hacer por libre gestión, ¿verdad? Tendríamos que pedir a las empresas un contrato directo a la empresa, ¿verdad? Miren, esto es lo que queremos. Ellos nos harían esa impresión. ¿Cuánto se va a tardar? Depende del volumen. Por ejemplo, para mandar a imprimir los padrones electorales, la empresa nos pidió, si mal no recuerdo, 15 días, ¿verdad? ¿Cuánto se va a tardar para mandar a imprimir toda esta documentación que se va a necesitar? Yo creo que si a nuestra gente de capacitaciones, con fortalecimiento institucional, les digo, miren, únanse y denos un diseño conforme este decreto que nos ha dado la Asamblea. Ellos es probable que hagan un esfuerzo y en la madrugada lo tienen, porque es de adaptar cosas. Hay cosas que no hay que tocarle, pero hay que adaptarle algunos elementos que deben llevar esos instructivos y esta forma de capacitar a la gente. Entonces, la tardanza va a ser en la impresión. Yo diría que unos 15 días después, o sea, con temor a equivocarme, unos 15 días después, nosotros estaríamos listos para tener los instructivos y empezar. ¿Cuánto tiempo nos quedarían para las elecciones, para capacitar? Si estamos a 113 días ahora para las elecciones, nos quedarían un aproximado de un poquito menos de 100 días. Para las elecciones, para capacitar a todo este ejército de la JRB, nos tardando ahí quizás 2 meses, digo yo, en estar capacitando, pero esa es la capacidad humana que tenemos. Tengo entendido, ¿verdad?, que el departamento de capacitaciones se refuerza con otras áreas
y es un aproximado de unas 83 personas, ¿verdad? Las que se refuerzan de los despachos, de las unidades, toman y se refuerzan y van a capacitar, ¿verdad? Y ellos andan hasta fines de semana capacitando en época electoral. Entonces nosotros estamos contra el tiempo y por eso era que pedíamos precisamente, si el doctor no me deja mentir aquí, que se implementara para el 2018, para no andar corriendo y no poner en riesgo este proceso electoral. Bueno, haciendo cuentas, ahorita el próximo sábado o domingo es creo 15 de noviembre, estamos hablando de que 15 días más, tipo 28 de noviembre, asumiendo que la Asamblea les entrega a ustedes el decreto el próximo jueves, sí. Tendríamos editados e impresos ya esos instructivos. Me imagino que les tomaría como una semana capacitar a su propio personal. Estaríamos hablando de que el 7 de diciembre aproximadamente ustedes estarían despachando a su gente al resto de la República para que vayan a capacitar. Sí, sí, aunque simultáneamente podemos ir preparar a nuestra gente. Sí. En lo que se aprueba el tipo del instructivo, en lo que se aprueba la muestra, ya nuestro equipo de capacitación empieza ellos a prepararse, a correr simultáneamente en lo que se están editando los instructivos, pero el ejército podrá salir ya a capacitar a partir de que tengamos en nuestras manos los instructivos, que sería como el diseño final y el diseño oficial sobre cuál se va a decidir y cómo se va a votar. No hay que olvidar que ese lo vamos a aplicar, no solo para diputados nacionales, sino también para el Parlamento Centroamericano. Habrá que aprovechar a la Asamblea Legislativa de que cuando diseñen la medida, diseñen la forma en que se van a contar los votos, si bien es cierto, ellos van a estar pensando en su interés partidario, no olviden a los miembros de Junta Receptora de Votos, que son personas que van a estar desde las 5 de la mañana llevando a cabo el proceso y van a comenzar un proceso de votación, que sin el voto cruzado, nosotros calculábamos que les podía durar 5 a 6 horas aproximadamente. Esto quiere decir que van a llegar a la medianoche contando. Entonces, si les cargamos otra complicación más, eso sería en detrimento de los miembros de Junta Receptora de Votos, que son ciudadanos que con buena disposición van y gracias a ellos hay elecciones en el país. Entonces, habría que pensar que cualquier forma de conteo no se le complique más el tema a los miembros de Junta Receptora de Votos, sino que tratemos en la medida de lo posible que se mantenga más o menos el mismo diseño que se tiene hasta ahora. Entonces estamos hablando, aprovechando la intervención del doctor, mire, aquí hay que pedir una comprensión por anticipado a la prensa, a los amigos periodistas y al pueblo en general. En estas elecciones sería casi materialmente imposible por la capacidad humana de los miembros de la JRB de dar escrutinios prontos, ¿verdad? O sea, algunos los podemos dar pronto, entonces, o sea, tenemos que pedirle la comprensión y la paciencia a los periodistas porque la información no va a ser tan fluida. Son 3 procesos electorales, prácticamente 5 escrutinios, ahora con el problema del voto cruzado, entonces la población puede ser que la información sobre cómo está quedando su municipio, sobre cómo está quedando su departamento, qué diputados están entrando, eso lo vayamos dando ya en la madrugada del 2 de marzo. Entonces pedir esa comprensión por anticipado, ¿verdad? Que aquí todos tenemos que estar unidos para que esto lo saquemos entre todos y todas juntos. Vamos a hablar de eso en más detalle más adelante, pero solamente entonces para cerrar esta parte previa a la elección y la capacitación, estaríamos hablando que estarían ya capacitando entre diciembre y enero. ¿Así es? Efectivamente, sí. Esa capacidad la tenemos, tanto de ir, debemos de empezar antes con las juntas electorales departamentales, porque ellos como comienzan el proceso de inscripción hay que integrarlas, hay que juramentarlas. Tenemos proyectado para el 12 de noviembre esa juramentación de los miembros de juntas electorales departamentales. Hay que comenzar un proceso de capacitación con ellos, pero la parte propiamente de cómo contar los votos para la JRB, para el instructivo JRB, ese es el que se va a prolongar para el mes de diciembre, pero sí, efectivamente, en diciembre deberíamos de comenzar ya la capacitación. Perfecto, con esas ideas nos vamos a la pausa, regresamos y seguimos hablando de este interesante tema. Bueno, señores magistrados, vamos por partes. Ya tenemos entonces los instructivos en nuestra mente, aquí como lo hemos hablado, y ya se lo están capacitando a las juntas receptoras de votos departamentales. Ahora, ¿cómo le enseñamos a la gente cómo votar en vista de que esta va a ser una de las opciones? Primero quizás hablemos de las opciones que vamos a tener y luego si van a tener el dinero para educar a la gente. Licenciado Rivas. Mire, el dinero
con el que contamos presupuestariamente para estas elecciones son de 25.5 millones de dólares. Ya los 15 programas del PLAGEL, del Plan General de Elecciones, ya tiene su monto asignado y por eso es programación, es con tiempo que se debe hacer esto. ¿Por qué? Porque para educar a la gente a emitir su voto cruzado, tuvo que haber una partida presupuestaria y no la tenemos. No la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que echar mano, ¿verdad?, de que los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa nos ayuden, o simple y sencillamente pedirle también a las organizaciones que dicen que representan a la sociedad civil que hagan su trabajo también de promoción. Pedirles encarecidamente a los medios de comunicación que nos den la oportunidad en otras de venir a hacer programas de capacitación con estas filminas para que la gente no se confunda. O sea, que aquí va a ser un trabajo de todos. Bueno, la Sala de lo Constitucional nos metió en este embrollo, ahora salgamos todos a solucionarlo, ¿verdad? Y ayudarnos a salir bien en este proceso de elección del 1 de marzo del 2015, ¿verdad? Entonces, la idea es, no tenemos dinero para eso, hay que decirlo, no hay. El Estado, la hacienda pública no es un banco donde usted vaya y agarra dinero, o sea, eso ya está presupuestado para el año, no es finito eso, ahí hay límites a gastar. Entonces no hay que ser irresponsable también de decir, mire, vamos a pedir tantos millones para esto. Yo creo que dinero, no sé cómo lo estará Hacienda, allá el ministro y sus técnicos sabrán cuánto dinero hay para cada una de las cosas. Aquí no es solo enfocarse en el tema electoral propiamente, tenemos bastantes problemas de salud, de seguridad, de educación que hay que cubrirlos. Entonces yo creo que hay de pensarlo bien, hacer un esfuerzo, sociedad civil, medios de comunicación, tribunal y demás autoridades para salir adelante con este proceso. Ahora, en su experiencia, doctor Cardosa, ¿cuánto dinero necesitarían para invertirlo ustedes en la campaña educativa? Porque imagino que tienen ya una referencia histórica de lo que se ha hecho anteriormente. Sí, pues tuvimos en nuestro presupuesto, el que originalmente dejó planteado el anterior tribunal, iba conforme a esa referencia histórica que se había tenido. Pero sobre esa base se nos hizo la disminución, nos ha quedado 3,5 millones aproximadamente para campaña publicitaria. En otras ocasiones se ha tenido más dinero para campañas publicitarias, es realmente poco dinero. Hay que saberlo aprovechar. Yo creo que si aquí, como bien hacía el magistrado Rivas, hacemos un llamado a la colaboración de toda la población, de la sociedad civil, de los diferentes ONGs que trabajan estos temas, juntamente con los medios de comunicación, podemos encontrar la forma de que el votante tenga entendido, tenga claro lo que dijo la sentencia de la sala. Realmente la sentencia de la sala lo que hizo fue agregar a las 5 formas que ya teníamos en el 2012, agregar una más, que es la posibilidad de, al abrirse la lista, de cruzar su voto. Entonces, eso hay que explicárselo a la gente, hay que decirle que tal como se votó en el 2012, sigue teniendo la posibilidad de votar por la bandera y refrendar la lista del partido. Sigue teniendo la posibilidad de votar por bandera y cambiarle el orden a la lista del partido, que es con las preferencias. Tiene la posibilidad de votar solamente por marcar solamente las preferencias en una misma lista de partido, y ahora va a poder hacerlo también en las diferentes listas porque se abrió el voto. Y también va a tener la posibilidad de votar por los candidatos independientes, que también existen en algunas circunscripciones, se inscriben candidatos independientes. Entonces, todas las alternativas las tiene el votante. ¿Cómo las vamos a contar? Es el problema, pero hay que explicarle a la gente que tiene esa posibilidad y decirle, ahí donde las reglas tienen que estar claramente establecidas en la ley, decirle en qué casos su voto lo puede llevar a anular su papeleta. ¿En qué caso es así? Por ejemplo, si así como están las cosas, se define si yo marco bandera, estoy ratificando lista o reordenándole lista, pero entonces ya no puedo hacer uso del voto cruzado. Si voto bandera, estoy refrendando al partido, ya no puedo hacer uso de voto cruzado si las reglas siguen así como están. Porque lo que platicábamos al principio, habrá que determinar, por ejemplo, si el voto se equipara a la marca, porque esa es la diferencia que existe actualmente. ¿Y a quién le vamos a contar ese voto? Pues, como le decía al principio, si se vota por voto cruzado, ¿a qué partido le voy a dar ese voto? Pero si equiparamos voto con marca, pues entonces se reparte entre los que la gente decide votar por ellos. Pero esas son de las reglas que quieren quedar claramente establecidas. Exacto, vamos a hablar más adelante exactamente de cuáles son las posibilidades que usted mira de cómo vamos a
a contar esas marcas y votos y conocer también, porque se ha introducido este concepto de marca ahora. Sí. Pero quisiera saber, licenciado Rivas, en su experiencia, ¿cuánto tiempo se necesita para que una campaña de educación sea efectiva? Mire, yo como abogado diría, yo necesito un ciclo, 6 meses, ¿verdad?, para educarme en un tema. Eso es lo que la universidad pedagógicamente a uno le da para entender un tema a cabalidad. Te necesita 6 meses para cursar una materia, para entender el tema de voto cruzado. Yo necesitaría por lo menos, ¿verdad?, ya con experiencia, como usted dice, una campaña de unos 2 meses, ¿verdad?, que esté masivamente diciendo a la gente cómo votar. Pero lo más fácil, para no confundir a la gente, si no entendió, si no llegó a ver los programas, si no llegaron los capacitadores a su lugar donde habita, si no llegaron y tiene miedo votar o equivocarse al votar en este sistema del voto cruzado, es fácil, esta es la primera opción: vote por bandera y no anula su voto, ¿verdad? O simple y sencillamente fíjense que en su circunscripción territorial departamental no pasarse del número de votos, del número de candidatos. Por ejemplo, San Salvador va a poder votar 24 veces. No toque bandera, se va a cruzar el voto y vote solo por 24 candidatos. No se pase, puede ser menos. Si le toca votar en Cuscatlán, ¿verdad?, vote nada más por 3 candidatos. Si tocó bandera, mire, mejor no toque candidatos, porque le va a tocar anular su voto, lo más probable. Entonces, yo creo que aquí la cuestión es de decir a la gente claramente, la primera fórmula tradicional, ¿verdad?, es esta. La segunda forma es esta y así sucesivamente, pero tienen que ser programas educativos. Creo que ahí el Canal 10 nos puede ayudar mucho, ¿verdad?, sin hacer propaganda al Claro, canal oficial, nos puede ayudar mucho en en televisión Estado, ¿no? educativa. Todos. Sí, correcto, nos puede ayudar mucho en darnos franjas de espacio para que nosotros podamos llegar, o para que lleguen nuestros técnicos a informarle a la ciudadanía, y que la ciudadanía, por ejemplo, que ustedes nos ayuden, miren, en el 10 de tal hora a tal hora va a haber una franja para poder informarse sobre el voto, y todos los días, aunque sea repetitivo, estar una franja de 1 hora, hora y media, diciendo a la gente cómo votar, y podemos salir adelante en este problema que nos está dando. Yo sí apelaría a la capacidad de Canal 10, que llega a todos los rincones del Salvador, ¿verdad?, a podernos hacer ese convenio con ellos para que nos den ese espacio y que vayan nuestros técnicos, que son al final los que saben de esto, ¿verdad?, a explicarle a la gente. Ahora, doctor Cardosa, ya el licenciado Rivas introdujo ese concepto a través del ejemplo. Es decir, usted puede marcar la cara o los rostros de los diferentes diputados. ¿Cuál va a ser la diferencia, ya que introducimos este nuevo concepto, entre voto y marca? El voto, para garantizar lo que dice la Constitución, que es igualitario, todos votamos una vez. No podemos votar más, votamos una vez. Pero marcamos preferencias en los candidatos, según los rostros que identifique como que los diputados que siento que me van a representar mejor en la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí está la diferencia. Yo voto una vez, pero puedo establecer diferentes marcas de acuerdo a la circunscripción a donde yo estoy. San Salvador tiene 24 posibilidades de marca, pero voto una tan sola vez. Esa diferencia la tiene todavía nuestra legislación, y esa es una modificación que no se ha hecho. Ahora, ciertamente este punto de introducir el voto cruzado nos cambia nuestro plan promocional que teníamos, porque a este momento nosotros para el próximo mes empezábamos nuestra campaña de promoción democrática, de incentivo al voto, que la gente decidiera votar, porque usted sabe que nuestros márgenes de votación tampoco son muy altos. Lo más que logramos son 60% de votación. Entonces siempre el tribunal mantiene una campaña de promoción en ese sentido. Y la campaña de cómo votar está ya un mes antes, en los últimos días, para que el ciudadano tenga fresco la manera que va a votar. Ahora nos obliga a cambiar un poco ese esquema. Habrá que replantearnos el plan comunicacional que tenemos nosotros, porque hay que destinar, como bien decía el magistrado Rivas, un tiempo más para asistir a la gente y explicarle las diferentes formas de voto. Pero hay que hacer esa diferencia. Licenciado Rivas, usted quería agregar la algo. Diferencia entre voto como tal y preferencia, ¿verdad?, se puede ver en estas filminas, mire. Esta es la página, ¿verdad?, de la elección pasada, por supuesto, ¿verdad? La papeleta de San Salvador, 24 oportunidades que tendría la gente de votar. Esta es la de San Salvador.
¿verdad? Entonces aquí el ciudadano y la ciudadana puede elegir si votar por bandera, ¿verdad? O por la planilla del partido político de su preferencia, o empezar a contar 24 votos, incluidos los no partidarios, ¿verdad? Ellos lo pueden hacer aquí en San Salvador. Hay 3 solicitudes de candidatos no partidarios, en La Libertad solo hay una. Entonces él puede elegir, ¿verdad? Y decir, bueno, voy a votar de esta forma, pero tiene que tener cuidado de no pasarse de 24, pueden ser menos. Esta es una forma. Aquí el voto está fraccionado en 24 oportunidades, ¿verdad? Esto es San Salvador. Vámonos a otro ejemplo, San Vicente. San Vicente tiene la oportunidad de votar por 3 candidatos. Igual, lo puede hacer por bandera y vota por su planilla o por la lista que ofrece el partido, y puede votar siempre teniendo el cuidado de no votar por más de 3 personas. En Sonsonate, el último ejemplo que le quiero plantear, Sonsonate tiene 6 diputados, ¿verdad? 6. Entonces ellos pueden, los ciudadanos de Sonsonate pueden votar hasta 6 veces, no se puede pasar. Así no se puede pasar. O puede ser la opción de votar por bandera y no hay ningún problema. El voto lo está dando a la planilla que le ofrece el partido político en cuestión. Ahora, la diferencia es, y ahí es donde radica un poco, y vamos a entrar a un tema, a mi criterio, de discriminación. ¿Por qué las personas de San Salvador pueden tener preferencias por 24 candidatos y por qué los de Sonsonate solo 6 o por qué los de San Vicente solo 3? Para mí ahí el legislador tendría que hacer un esfuerzo después de equiparar eso. No puede ser que los que habitamos en San Salvador tengamos ese derecho de preferir 24 veces y los de ahí nomás de Cuscatlán solo 3 veces. Entonces tiene que ser una reforma bien pensada y hacer ya los distritos. Ya que nos pusieron los consejos municipales plurales y ahora tenemos el voto cruzado, ahora vámonos con distritos, ¿verdad? Y que San Salvador no tenga esa gran amplitud, porque pareciera que se está discriminando o haciendo una diferenciación entre ciudadanos de la capital San Salvador o del departamento de San Salvador y ciudadanos de otros departamentos del territorio nacional. Para mí sería llevar este ejercicio a más igualdad, ¿verdad? En cuanto a la forma de votar. Y ahora, usted me menciona esto porque de repente considera que al tener el ciudadano de San Salvador 24 opciones por las cuales votar, porque son 24 diputados de acuerdo a la división administrativa de los departamentos de la República, eso es lo que nos asignaron, no es igualitario entonces, porque el de Cuscatlán solo vota por 3 y nosotros, o elige entre 3 y nosotros entre 24, no es igualitario, eso es lo que les preocupa. Ese es un tema que puede dar lugar a interpretaciones, porque si bien es cierto, el voto es uno, y eso es lo que realiza la gente, por razón de las circunscripciones electorales que tenemos, resulta que un ciudadano, porque nuestro sistema está basado por el número de población, resulta que un ciudadano va a votar más preferencias y podría llegar en un momento determinado a decirse que está votando más 24 que el otro. Entonces ahí es donde está el problema de carácter legal, de interpretación de qué significa la igualdad del voto. Ese es un problema que hay que decidirlo. La sala hasta ahora no se ha referido a ese punto y no tenemos mayores... Hay jurisprudencia al respecto, pero esta sala, en esta última transición que ha hecho de resoluciones de carácter político, no ha hablado de este tema. De hecho, tampoco habló de otro punto que es importante, solamente dijo hay que preservar el sistema proporcional, pero no dijo qué significaba el sistema proporcional. Actualmente nosotros, la proporcionalidad que establece la Constitución se desarrolla en la ley gracias al sistema de cocientes y residuos. Gracias al sistema es que se mantiene la proporcionalidad. Entonces dijo la sala, ahora cualquier cosa que usted haga, asamblea, verifique que se haga la proporcionalidad. Entonces hay conceptos que no termina de definir la sala. Nos corresponde a los aplicadores y a los legisladores definir ese tema. Ahora, yendo un punto más allá a lo que usted ya mencionaba, licenciado Rivas, cuando usted habla de distritos, intuyo yo que está hablando de que si San Salvador tiene 24 diputados, se tienen que ser 24 distritos. Y vamos a poner un ejemplo. Un distrito podría ser el distrito que abarque Mexicanos y Ayutuxtepeque. Y en ese distrito, le vamos a poner, van 6 candidatos porque son 6 partidos, digamos, Arena, PCN, PDC, FMLN, Cambio Democrático y Democracia Cristiana. Y digamos, un diputado independiente. Entonces la gente votaría por, o elegiría entre 7 a 1. A 1, correcto, ese sería. Sería llevar la democracia a los lugares de orígenes.
Por ejemplo, ¿qué tendría que andar haciendo alguien que vive, por ejemplo, en Ayotuxtepeque, candidateándose por Soyapango? Pero esos son temas que tendríamos que irlos trabajando para no ser tan hiriente o tan dolorosa esos cambios. Cuando un cambio es abrupto y se hace de la noche a la mañana, entonces la gente empieza a tener sus dudas, pero si tenemos tiempo de educar y de informar a la gente cuál es lo mejor y a decidir a las personas que participan en política, bueno, este sistema nos sirve un poco más, este sistema no es muy democrático, entonces ahí nosotros estamos entrando en una cuestión que hay que valorar cuál es la conveniencia para nuestra sociedad. Eso es el asunto cuando yo me quiero referir, porque en San Salvador hay que entender también que somos más de 1 millón de habitantes, San Salvador departamento, entonces por eso es la cantidad de diputados que salen 24. Si nos ponemos a ponderar, mire, solo Soyapango municipio tiene más habitantes que La Unión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, prácticamente a Soyapango le corresponderían 3 diputados, ¿verdad? Si fuera por distrito, pero hay que ordenarnos en eso, hay que hacerlo despacio y bien pensado. Ya es tiempo de que los funcionarios nos andemos peleando, ¿verdad? Pero debemos de ponernos de acuerdo. Fíjese que el magistrado presidente hacía un reclamo y dice, la sala no nos consultó. Y no es que nosotros le vamos a decir cómo hacer su trabajo, no, ellos tienen independencia, sino que precisamente lo que mencionábamos antes, miren, no hay un estudio serio que diga cuántos votos se anularon en las elecciones del 2012 y fueron muchos según lo que nos comentan y nos informan el personal del tribunal. Entonces eso precisamente deben de ser las reuniones. Es más, la Constitución nos ordena a los funcionarios a coordinar nuestro trabajo para no hacer este tipo de cosas tan a la ligera. Pues entonces eso para mí es decir el ciudadano, mire, el ciudadano es distinto de San Salvador, de La Unión, pero puede estar equivocada mi percepción. Lo que sí yo creo que así es, o sea, yo así siento, ¿verdad? Yo como persona que vive en San Salvador siento que tengo un poquito más de derecho que los que viven en Chalatenango, por ejemplo, y no me gusta. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa, vamos a regresar y nos vamos a plantear que estamos ya en el día de la elección. ¿Cómo va a funcionar esto? Ya volvemos. Doctor Cardosa, nos vamos a plantear como que ya estamos en el día de la elección. ¿Van a ser el mismo número de mesas receptoras o lo van a aumentar debido a la cantidad de trabajo que va a tener? Y otra cosa, cuando ya se cierren las urnas y empecemos a contar cuánto tiempo va a durar esto. Sí, bueno, hay que decir que el padrón electoral disminuye, muy poco, pero disminuye, siempre queda aproximadamente 4.9 millones de votantes, los llamados a ejercer el sufragio el 1 de marzo. Eso nos indica que podemos mantener el número de junta receptora de votos. Lo que puede cambiar son los centros de votación. Tenemos un poco más de centros de votación de los que tuvimos en la última ocasión, pero siempre va a haber 500 electores por junta receptora de votos. Quiere decir que ahora el votante, además, va a tener 3 papeletas, cuando se le entreguen va a tener 3 papeletas y va a tener la posibilidad de pensarse un poco el voto. Eso no, es un tema que todavía no hemos medido nosotros. Hoy con el voto cruzado tenemos que medir cuánto tiempo promedio puede tardarse un votante para saber si no vamos a tener problemas de congestión en las filas, si va a haber dificultades. Ese es un tema que hay que verlo y lo vamos a medir antes, desde luego. Posteriormente a que se cierre la votación, a las 5 de la tarde comienza el escrutinio. Por ley, el escrutinio, la mesa lo tiene que iniciar con la papeleta del Parlacen, luego papeleta de diputados nacionales y por último consejos municipales. Hoy que la Asamblea esté discutiendo este tema, quizás valdría la pena considerar ese punto y trastocar un poco ese orden. ¿Por qué digo esto? Porque, como nos platicamos hace un rato, la transmisión de resultados va a tener tiempos muertos por el tipo de votación. Si empieza con el Parlacen, si se mantienen las reglas como están ahora, primero hay que contar bandera, un escrutinio, bandera. Luego hay que contar marcas, segundo escrutinio. O sea, cuando ya se dio el primer escrutinio, pudiéramos comenzar a lanzar actas, porque hay que cerrar el acta. El acta tiene varios folios. Pudiéramos lanzar el folio A para más o menos ir diciendo a la población, los diputados del Parlacen van de esta forma, sin decir quiénes son, porque se están contando las marcas. Entonces hay que ver cómo adecuamos la transmisión de resultados. Ahora, por lo laborioso y
y la cantidad de pasos que se mira que un votante va a tener que aplicar para votar y luego para contar, ¿no convendría ampliar el número de juntas receptoras de votos para que disminuya la cantidad de votantes por junta? Es posible, pero anteriormente, ahora ya no tenemos esa posibilidad, porque todo nuestro presupuesto está planteado en relación a esos números de juntas receptoras de votos. Incrementar el número de juntas receptoras de votos, que tiene algún sentido, incluso incrementar el número de centros de votación, que en algún momento no lo planteamos para facilitarle la posibilidad del votante, pero por razones presupuestarias a este momento ya no es posible. Tenemos que jugar con las juntas receptoras que tenemos. Licenciado Rivas, Sí. a la hora de que la gente ejerza el voto cruzado, asumiendo aquellos que digan, bueno, yo voy a votar por los rostros de diferentes partidos, ¿se han planteado ustedes la posibilidad tal vez de asistirse con un software de reconocimiento de rostros de tal manera que los votos los cuente la máquina y no necesariamente una persona, o eso está fuera de discusión? Fíjese que precisamente usted ha tocado un punto que ahorita lo estamos debatiendo en el colegiado. Él es ponerle tecnología a la transmisión de resultados y a los escrutinios en mesa. Nosotros estábamos valorando, ¿verdad?, ponerle escrutinio. Ahí lo que pasa es que muchas veces hay desconfianza, hay algunos temores a la tecnología, pero yo creo que estamos en la era de la tecnología y perfectamente se puede hacer eso. Un dispositivo diseñado, porque ahora la ciencia está muy avanzada, diseñada para, en lugar de estar contando, que la maquinita reconozca los rostros. Yo creo que nuestras facciones faciales sobre todo, ¿verdad?, son bastante únicas, entonces se podría hacer eso. Nosotros estábamos queriendo y queremos, ¿verdad?, implementar tecnología precisamente para ayudarle a la mesa a salir luego en los escrutinios. ¿Por qué? Porque el proceso va a ser lo mismo desde el inicio hasta el cierre de la votación. Luego, a las 5 de la tarde, cuando se cierre la hora habilitada para votar en adelante, allí es donde va a cambiar un poco, porque los miembros de la JRB van a tener que primero empezar a contar precisamente diputados al Parlamento Centroamericano, y nosotros estamos platicando con el doctor para darle tranquilidad a la ciudadanía. Hay que valorarlo si sería más conveniente darle primero los resultados municipales para que ellos digan, bueno, ya sé quién es el alcalde, ¿verdad? Y luego pues que se vaya a descansar un poco y en la mañana se levante y decir, miren, ahora ya sé quiénes son los diputados que entran, aunque en la mañana aún yo auguraría que sería muy difícil decirle quiénes, número por partido, quizás vamos a tener esa posibilidad. ¿Quiénes no? ¿Quiénes quizás va a ser durante el transcurso del día 2 de marzo, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser los diputados? Pero ya la gente puede ir teniendo información, ¿verdad?, para tranquilidad, porque ya la acostumbramos a la ciudadanía a su derecho a la información del día de las elecciones. Todo mundo, ¿verdad? Todo mundo ya se queda después de las elecciones, donde 12 o 1 de la madrugada, para saber quién es su funcionario del departamento o del municipio. Entonces, nosotros sí estamos de acuerdo, y el doctor en esto nos acompaña, ¿verdad?, de ponerle tecnología. Igual el licenciado Telles y el licenciado Medina nos acompañan, pero por eso nosotros queríamos hasta a las empresas decirle, miren, vénganos los productos que tienen y qué nos ofrecen para este evento electoral, para luego poder decirle a la ciudadanía, mire, este va a ser el proceso de transmisión de resultados preliminares. Preliminares que hay, si no me equivoco, 3 millones y medio para contratar una empresa, tercerizarla, dar el contrato a ellos que nos ayuden a transmitir el resultado. Lo único, la capacidad humana de las personas que van a estar en las juntas receptoras de votos, hay que tenerles paciencia, y ellos deben de estar conscientes, ¿verdad?, que van a empezar a las 5 de la tarde, imagínense el primer conteo unas 2-3 horas, el segundo conteo otras 2-3 horas, el tercer conteo otras 2-3 horas, unas 9 horas de trabajo después de la jornada extenuante de todo el proceso hasta las 5 de la mañana. Entonces, yo pienso que hay que pedirle un poco de paciencia a la gente y decirle a la gente que van a estar y que nos van a ayudar en la Junta Receptora de Votos, hay que tener paciencia sobre esto, ¿verdad?, para que el proceso de escrutinio no sea tan problemático. Esperamos que no se anulen muchos votos. Bueno, por lo que me está diciendo ahorita y haciendo la cuenta mentalmente, cuando me lo va diciendo él, es que tipo 2 de la mañana vamos a tener diputados al Parlacen, en consejos municipales y diputados, pero solamente cantidades, no nombres. Bueno, hay que hacer un matiz. Nosotros hay que recordar que hasta ahora el tribunal ha hecho transmisión de resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que después de que de manera manual la mesa ha trabajado su escrutinio, se capta la imagen del acta y se manda cifra
cifrado y se manda acta para que aquí de manera centralizada nosotros cruzamos la información, verificamos que el acta está bien hecha y se pasa a transmisión de resultados. Entonces empezamos a ver la información. Hay que recordar que la última vez solamente fue presidencial, una tan sola elección por bandera, que es mucho más fácil. Ahora se complica la cosa. Entonces eso es un tema que lo que hemos hecho con los términos de referencia que se aprobaron para una guía de contratación directa para la empresa que nos va a apoyar ahora, se abrió el espectro de tal manera que no solo nos ofrezca la transmisión de resultados propiamente dicha, sino que vea si es posible que nos apoye tecnológicamente a la mesa para ver si podemos mejorar la capacidad de producción de la mesa y el desgaste que va a tener, y a ver si es posible también ensamblar esas dos ofertas. Si nos puede decir, mire, yo le apoyo a la mesa y también le transmito el resultado. Ahí imagino que estaríamos hablando de ese software de reconocimiento facial que hablaba. Ese es el software que nos va a ayudar a hacer los dos trabajos. Entonces estamos a la espera, ya aprobamos la guía de contratación y vamos a ver que las empresas que logren clasificar, que nos presenten, que nos hagan lo que hemos llamado nosotros prueba de concepto para determinar cuál es la que mejor alternativa nos da en esta perspectiva de favorecer el escrutinio en mesa, de tal suerte que podamos incluso combinar esos tiempos que platicábamos, porque efectivamente puede ser que nos inclinemos por eso que usted decía, que solamente demos cifras globales y en el transcurso de la madrugada vamos a ir sabiendo quiénes son las personas que van a entrar. Eso puede ser, pero si la forma de contar cambia, pudiéramos comenzar a contar las marcas de una sola vez y decir, o sea, es todavía una serie de cosas que tienen que ver con la oferta que nos hagan las empresas y las últimas reglas que la Asamblea determine. Bueno, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa y ya regresamos en minutos. Magistrados, tengo menos de 2 minutos, pero quisiera lanzarles una última pregunta y es la siguiente. Con lo complicado que va a ser este proceso, intuyo que ustedes se van a preocupar por traer la suficiente cantidad de observadores internacionales para que no haya cuestionamientos sobre este proceso. Efectivamente, ya el presidente se ha tenido ya reuniones con la gente de la OEA, con la gente de la Unión Europea, para que vengan y nos manden contingentes de observadores. Habrá observación nacional, como siempre ha ocurrido. O sea, el tribunal en ese sentido no tiene ningún problema. Al contrario, los observadores internacionales, sobre todo, al final siempre dejan documentos de recomendación que generalmente sirven de base para otras elecciones. Nos han servido en muchas ocasiones para otras elecciones. Entonces, la observación tendrá que estar presente, no hay ninguna complicación en ello. Es más, habrá unos observadores que son invitados por el tribunal, que son los observadores de otros organismos electorales que siempre vienen, aprenden y comparten inquietudes con los organismos electorales nacionales, de tal suerte que nosotros podamos tener un contingente suficiente de gente que dé garantía de que lo que estamos haciendo sigue siendo un proceso transparente. Magistrado Rivas. El tema de transparencia para el tribunal, y no solo para este colegiado, sino para temas de elecciones anteriores, ha sido tan fundamental que nosotros hemos sido transparentes como institución al informar día a día, minuto a minuto, el proceso eleccionario. Ahí está en la página del internet todas las actas subidas. El principio de reciprocidad nosotros lo aplicamos con los organismos electorales de Latinoamérica. Viene la OEA a observar, ya la OEA ya se acercó. Ellos están ofreciendo también además el seguimiento a los convenios entre los partidos políticos, o sea que la observación internacional y nacional para elecciones del 2015 van a estar sumamente garantizadas. Ahí están las instituciones también que tienen que ver con la legalidad, como son la Procuraduría de Derechos Humanos y sobre todo la Fiscalía General de la República. Ahora hasta a los niños les hemos dado la oportunidad, el primer país en Latinoamérica que los niños verifican y controlan los procesos electorales. O sea, si las escuelas y los institutos son utilizados para realizar las elecciones como sede, entonces a los niños se les abre la posibilidad de ir y decir, miren qué es lo que está pasando un domingo, ¿verdad? Ahora 1 de marzo en mi instituto. O sea que tenemos suficiente observación electoral como para ser transparentes en el proceso. Y la verificación va a estar al día. Señor magistrados, no me resta más que agradecerle porque hayan venido esta mañana ustedes a República. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy amable. A ustedes, amigos en casa, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.